Coordinador de la Coalición Nacional Sindical, y con él vamos a hablar sobre el tema laboral, así como la situación que se ha presentado en Ginebra recientemente en el fallo que ha tenido en contra del gobierno venezolano. Bueno, Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias y saludo a los escuchas. Bueno, fíjate, el gobierno, como niño llorón, no quiere acatar las decisiones que se decidieron con ellos ahí presentes en Ginebra, que vienen desde hace 10 años los trabajadores sufriendo aquí en Venezuela, como es la falta de implantación de un salario mínimo correcto, en consenso con las organizaciones de empleados y por supuesto con las organizaciones sindicales, la libertad sindical, 3.500 despedidos a nivel de la administración pública, locales sindicales quitados, sindicalistas presos. Entonces, el gobierno se niega se para en plena plenaria y se niega a cumplir con esas disposiciones, pero tiene hasta junio de este año para que recapacite. Por supuesto que eso nosotros los venezolanos y los trabajadores lo vemos aquí en la calle, lo vemos en nuestros lugares de trabajo, que el gobierno desde septiembre del año 2018 ancló un supuesto salario al petro, a medio petro. Hoy el medio petro está en 58 millones de soberanos y resulta que son como más o menos $30. Y si usted... Hay dos valoraciones del petro. Hay Claro, una que es el petro obrero, que está muy por debajo de eso. por supuesto que ellos hicieron esas valoraciones ellos, porque no tienen diálogo tripartito, porque no consultan eso con nadie, sino que lo consultan con centrales o trabajadores que les son afectos a ellos. Fíjese que si nosotros tomáramos en una gran valoración el artículo 91 de la Constitución, que establece la canasta básica, que hace más de 30 años el salario mínimo estaba a un 78% de la canasta básica nacional. Y hoy en día, si usted agarra el salario mínimo que está en 1.800 soberanos con relación al dólar, un trabajador normal y ordinario tiene 0,80 centavos de dólar. ¿Cómo puede vivir? Es por eso que mucha grande de la población venezolana del sector público está en la economía informal. Y realmente con esto no se puede vivir, y mucho más como nos afecta ahorita la salud y la vida con el COVID venezolano. Mire, para que tengan ciertas cuentas allí, si nosotros ancláramos el salario a medio petro a 58 millones, que serían como $30 mensuales, el gobierno solamente desde 2018 hasta ahorita nos debiera $1.250. Si lo hiciéramos a través de la canasta alimentaria, que está en $280 mensuales, el gobierno le debiera a cada trabajador y jubilado $12.000. Pero si lo hiciéramos como lo establece el artículo 91, que es la canasta básica nacional, donde entran los demás servicios, porque un trabajador tiene que tener un salario suficiente para vivir, oscilaría más o menos $26.000 de deuda de 2018 para acá, sin incidencias laborales. Imagínate la gran deuda que tiene este gobierno con los trabajadores venezolanos. Es por eso que se para de una mesa de la OIT y es por eso que sigue engañando no solo a los organismos multilaterales, sino que sigue engañando a los trabajadores venezolanos, y nosotros de la coalición sindical le decimos no, vamos a seguir con esos engaños, nosotros seguiremos con nuestra presión interna haciendo la propuesta ante los trabajadores para que salgamos a luchar, porque solo la lucha no va a ser libre. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para tratar de recuperar el salario de manera que pueda ser pagado, tanto por la administración pública como por el sector privado? Claro, es que en primer Porque lugar... también tenemos que entender que hay un problema donde la economía está paralizada. Claro, nosotros no podemos aceptar propuestas de centrales que no representan a los trabajadores, como que generar normativas laborales en el sector privado, cuando en el sector privado la economía surge por sí sola. Hay empresas pequeñas que le pagan a sus trabajadores más de $140 mensuales, mientras que en la administración pública es 0,8 centavos de dólar. Entonces, el problema lo tiene es el gobierno y la administración pública. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con el coltán? ¿Qué pasa con el diamante? ¿Qué pasa con todos esos minerales preciosos que tiene Venezuela y que venden y que no hay entrega de cuentas para nada de eso? Entonces el gobierno pasa un memorando que le entrega a las instituciones públicas y le dice, solamente puedes pagar 0,80 centavos de dólar. Inclusive hay que hacer una denuncia muy grave. Mira, desde hace 3 meses, más de 3 meses, la Tesorería Nacional tiene en sus cuentas las órdenes de pago para los pagos de los HCM, para las cajas de ahorro. Antes, por lo menos, lo que se decía de correo por allí era que no, que a lo mejor lo quieren invertir, pero es que ahora, ¿qué esperan ellos para que lo paguen? Cosas como estas pasan en la administración pública. El gobierno tiene cómo pagar el salario. Lo que pasa es que se niega a pagarlo por razones ideológicas y a razones doctrinarias, que no es problema de nadie. Aquí los venezolanos lo que queremos es un salario digno para vivir, una pensión digna para vivir. Mira, ¿cómo es posible que tanto que critican a la Cuarta República
y hasta los años 80 y 90, hasta el 78% de la canasta básica tenía una persona en una pensión. ¿Cuántos padres de nosotros y abuelos no daban manutención a sobrinos y a nietos? Podían hacerlo. Ahorita no se puede hacer con nada. ¿Cuál es nuestra propuesta? Primero nosotros los trabajadores organizarnos. Si nosotros no nos organizamos, jamás ni este ni ningún gobierno nos va a escuchar. Cuando usted habla de organizarse, ¿habla de organizarse en sindicatos? No, los sindicatos ya existen. La organización de la lucha. Mire, si el gobierno quisiera atender esto, ya hubiese soltado los presos sindicales. Más de 150 trabajadores presos tiene el gobierno. ¿Por qué no los suelta? Aparte de eso, ¿por qué no reenganchan a los trabajadores de la administración pública? ¿Por qué no devuelve las oficinas a los sindicatos? ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere tener organizaciones sindicales que realmente le digan la verdad. Ellos lo que quieren tener es propuestas que a ellos les beneficien. Fíjese, la CEPAL, ellos hicieron reuniones con la CEPAL estuvo en reunión con el gobierno, pero resulta que la CEPAL le dijo que el salario de un país en plena crisis, en plena pobreza, era 1,90 dólares, pero 1,90 dólares diarios. Eso más o menos oscilaba en más de 30, casi 58 dólares mensuales. El gobierno no acató esa orden. Quieres tenernos 0,8 centavos de dólar diciendo que no tiene dinero para pagar, y sí lo tiene. Y otra cosa que estamos luchando ahorita es por la vida. Nosotros, por supuesto, que tenemos que protegernos a la hora de luchar. Tapaboca doble, separación y, por supuesto, nuestro alcohol, pero tenemos que salir a la calle, hacer la presión de vida que hacen los trabajadores en todos lados. En los países han habido protestas multitudinarias con el distanciamiento. Nosotros, la unión es lo que nos va a dar la lucha. Y, por supuesto, la propuesta que queremos, que se municipalice la producción. Queremos realmente que se salte lo que tiene cada región, que se puede sobresalir, se puede instalar las empresas allí, pero ¿qué tenemos allí? Tenemos que el gobierno no produce con los trabajadores, lo que hace es importar productos. Entonces, nos corresponde hacer la pausa y quisiera abordar con usted al regreso las medidas que tomaba el día de ayer el presidente Nicolás Maduro respecto a lo que son estos bonos que van a entregar a través del sistema Patria, de las personas que allí están afiliadas, y si consideran que esto puede o ayudó de alguna manera en el año 2020 y podría ayudar de alguna manera en este año 2021, además de lo que son efectivamente la necesidad de remuneración digna de los trabajadores. Hacemos la pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Carlos Salazar, él es coordinador de la Coalición Nacional Sindical. Estábamos conversando en el segmento anterior respecto al poder adquisitivo que tiene o no el salario hoy en el país y si sirve o no efectivamente para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos, específicamente en este momento, cuando atravesamos una pandemia y el venezolano, más allá de la alimentación, que no llega a cubrir cero de la canasta alimentaria, tampoco tiene para cubrir las necesidades médicas o de salud, porque también hay una lamentable realidad con el tema de los seguros en bolívares. Ahora, dentro de lo que ha estado ocurriendo, ayer el presidente de la República volvió a salir en pantalla y explicaba que iba a retomar una serie de bonificaciones que había dado durante el año 2020 para tratar de hacer que las personas se queden en casa si no tienen que salir y evitar que en esta segunda ola de contagios, que ha sido más agresiva que la primera, pase o se pierdan vidas de más venezolanos. En medio de esto, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a estas bonificaciones que se dan a través del sistema Patria? El presidente daba unas cifras importantes el día de ayer. Quisiera saber cómo lo están viendo ustedes desde la coalición. Bueno, en primer lugar, el gobierno sigue bonificando el salario y lo lleva de hace mucho tiempo. Destruyó el salario y ahora pretende bonificarlo, cuando realmente el gobierno tuvo que haber ideado un sistema de protección para producir. Ninguna empresa, ningún país va a salir adelante si no se produce, si no hay seguridad jurídica, si las personas que tienen empresas, comercios, puedan hacer su actividad normalmente sin que tenga que pasar por alcabala, sin que tenga que tener amigos en el gobierno para que le consiga permiso, para que fluya la actividad económica de un país, como hace un productor en el llano cuando vienen grupos delictivos y le piden vacunas. O sea, todo esto tiene que ver con una mala política de un gobierno que está sencillamente sucumbiendo. Entonces, ¿qué le queda? El eslabón de los trabajadores. Bonificar salario a través de esos bonos. ¿No? Nosotros lo que queremos ir a un supermercado a comprar nuestros artículos. El sistema Patria ahora está adquiriendo todas las nóminas
quieren pagar todas las nóminas a través de un sistema patria y a través de un seguro que solamente, la aseguradora que solamente es de ellos. Entonces, ¿qué han hecho por todos estos años? Desquebrajaron el aparato económico nacional, entonces no va a haber salario que valga. Lo puedo dar, por ejemplo, por los canales de televisión, depende mucho de los anunciantes. Si no hay empresas que puedan llevar sus anuncios de sus productos, ¿cómo va a sobrevivir los canales de televisión? ¿Cómo va a sobrevivir en sí todos los trabajadores? Nosotros no necesitamos de que un Estado nos proteja. Nosotros necesitamos que haya fuentes de empleo, necesitamos que haya un Ministerio del Trabajo que sea autónomo. Mira, uno de los grandes problemas que tiene es el Ministerio del Trabajo es que es juez y parte. Y entonces no puede existir, tiene que haber autonomía. Nosotros rechazamos totalmente la bonificación a través de esos bonos que hay en el sistema patria. Queremos que exista realmente un salario y que sea constitucional. Y es por eso que este 1 de mayo nosotros vamos a hacer un gran cacerolazo nacional, porque tenemos que tener salario y tenemos que tener vida, que entren las vacunas. Todos los venezolanos tienen que tener vacunas. No es posible que hay otros países que ya van por la segunda vacuna, nosotros no tengamos ni siquiera una. Entonces, nosotros podemos rescatar este país. ¿Considera que ustedes que se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad en las fuentes de trabajo para que se pueda prestar el adecuado desempeño de la labor? Por supuesto que no, porque eso lo exige a través de hacer el gobierno, las empresas privadas, pero las empresas públicas sabemos que no existen esos protocolos porque los trabajadores no tienen las condiciones para trabajar. Tanto es así la cantidad de fallecidos, que Dios los tenga en su gloria, tanto de enfermeros, camilleros como de médicos que están en el sistema de salud. Y los que salen a protestar lo han querido meter preso porque lo que están pidiendo son condiciones. Fíjese que un país responsable, un gobierno responsable le entrega los casos a la Academia de Ciencias Venezolana, no a la parte política. Eso es uno de los grandes errores, y para que nosotros tengamos un país que realmente los venezolanos tengan un país que se sientan orgullosos y tener un buen salario, lamentablemente no será con este gobierno. Le agradezco estar con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Nacional Sindical, estaba con nosotros la tarde de hoy sobre las necesidades que tienen los venezolanos en este momento, sobre todo la clase obrera trabajadora, de mejorar los ingresos para poder hacer frente no solamente al día a día y al desempeño de la economía, sino también a la salud. Así llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Y también usted puede ubicarnos a través de Instagram, nos van a ubicar como @gb_economía.